Y estamos de regreso, 11:37, último bloque de Más Positivo en este jueves 18 de enero. Tenemos ya instalado acá a Pablo Contreras, abogado de Juris Maule, con quien el día de hoy vamos a estar abordando lo que es relación laboral y también lo que son causal o causales respecto al tema. ¿Qué es una relación laboral? Comencemos con eso. Bueno, la relación laboral propiamente tal es un contrato regulado en la ley, en realidad un contrato bien especial, en lo cual una persona se obliga a hacer algo determinado, la otra persona a pagarle esta situación, pero lo principal de este contrato es que hay subordinación y dependencia de la persona que se obliga a prestar unos servicios determinados. ¿A qué nos referimos con subordinación y dependencia? Es decir, estar bajo el mando de otra persona, en lo que dice relación con que esa persona va a dirigir las actividades, esa persona va a establecer dónde se realizan esas actividades, cuál es el horario de esas actividades, de qué manera tengo que hacerlo. Eso es una relación laboral, la que lo distingue de otro tipo de contratos, como puede ser un contrato de prestación de servicio, en los cuales también hay una prestación, también hay un trabajo determinado, pero la diferencia entre uno y otro es que no hay subordinación y dependencia. A la gente a veces le cuesta un poquito entender cuál es la diferencia de uno, pero esto es muy sencillo. Yo soy abogado, cuando a mí un cliente me contrata, el cliente me va a pagar por una causa en específico o por una tarea en específico, redactar una escritura, qué sé yo, pero la diferencia es que yo no quedo bajo subordinación y dependencia, porque yo lo voy a hacer en mi oficina, en mi casa o donde yo esté, dependiendo de la naturaleza obviamente del trabajo, en los horarios que yo estime pertinentes. Obviamente podemos fijar un plazo por una cuestión lógica, pero yo no quedo obligado, por ejemplo, a trabajar en la casa del cliente, Claro. o ir en un horario determinado. Entonces eso mismo pasa con ciertas profesiones como los arquitectos, los contadores, etcétera, que tienen una misión específica, hacer algo, pero la forma en que lo hagan va a depender ya estrictamente del abogado, del arquitecto o del contador. Entonces, esa es la diferencia con una relación laboral normal, en la cual normalmente, como la entendemos de la forma más típica, es que la persona va hacia su trabajo, hacia la oficina, cumple un horario, firma el libro de asistencia o pone su huella en caso de los que tengan huella. El empleado le va a decir qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, el contrato de trabajo tiene ciertos requisitos obligatorios, porque si bien los contratos y el contrato de trabajo también son contratos consensuales, es decir, basta con que nosotros nos pongamos de acuerdo y el contrato existe, ¿ya? Pero además de eso, el contrato tiene que ser escriturado, porque la ley le pone de carga del empleador que ese contrato tiene que escriturarse, ¿ya? ¿Cuál es Ahora, que ese contrato no se escriture, porque puede haber mucha gente que esté trabajando, que perciba una remuneración, que cumpla un horario y que esté dentro de lo que señala el Código del Trabajo como relación laboral y no tenga contrato. Alguien podría decir, bueno, entonces no existe. No, la obligación es para el empleador, pero la relación contractual basta con que se cumplan los tres requisitos que hablamos: prestación de servicio, remuneración y subordinación y dependencia. Si el empleador no escritura el contrato de trabajo, la inspección del trabajo le va a poder pasar una multa. Ahora bien, para los trabajadores evidentemente también es muy importante el contenido de ese contrato de trabajo, porque va a fijar las cláusulas mínimas en las cuales yo voy a realizar estos servicios que me están requiriendo y un poco cuál va a ser este marco de esta relación contractual. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener un contrato cuando a ustedes les toque suscribir un contrato para que ustedes lo lean? Lo mínimo, obviamente, la individualización de las partes, es decir, quiénes suscriben este contrato, la fecha en que este contrato se está suscribiendo y algo muy importante quizá para todos, la duración de este contrato de trabajo, ¿ya? Porque en nuestro país tenemos, respecto de la duración, tres tipos de contratos. Tenemos el contrato a plazo fijo, es decir, que tiene un inicio y un término específico respecto de la relación laboral. Eso no implica que un contrato de trabajo, por ejemplo, que dure 30 días, necesariamente va a terminar el día 30, porque eventualmente es un contrato que puede prorrogarse, ¿ya? Tenemos un segundo contrato, que es el contrato indefinido, es decir, aquel contrato que no tiene un término específico, que va a seguir adelante mientras no se genere alguna causal de término de la relación laboral, que las vamos a realizar más adelante. Y tenemos también los contratos por obra y faena, que son contratos bien específicos que dicen relación cuando yo soy contratado para realizar una obra o un servicio determinado que tiene una duración predefinida. Ahora, alguien me podrá decir, pero bueno, ¿cuál es la diferencia con el contrato a plazo? La diferencia está en que normalmente en estos contratos por obra y faena no hay certeza de cuándo va a terminar la obra y faena. Se sabe que va a terminar. Por ejemplo, el caso más típico, me contratan para la pintura de la construcción de un edificio. Entonces, el edificio obviamente, una vez que ya esté en la parte gruesa,
van a llamar a una empresa para que traiga pintores o van a contratar pintores directamente y a esa persona la van a contratar hasta que se termine de pintar. Pero obviamente uno no sabe si va a terminar, podremos estimarlo en 3, 4 meses, pero podría ser más o podría ser menos. Entonces, dependiendo de la productividad también de los problemas, porque puedo yo haber terminado la pintura y en realidad no quedó buena y hay que volver a pintar. O incluso por las especificaciones técnicas se puede extender esto. Entonces, los contratos de obra y faena se diferencian de los contratos a plazo. No hay una certeza de cuándo termina, pero sí hay un hito que le pone término a esto. Por ejemplo, término de la pintura o término de la temporada de venta, no sé, de algún producto determinado. Entonces, no hay certeza, pero se sabe que ese hecho va a ocurrir. Ahora, estos contratos lo que tienen de especiales es que también traen aparejado una indemnización. Ojo que esto es una reforma legal que se introdujo el año 2018, si mi memoria no me falla, que fue por tramos y generó una indemnización que poca gente la conoce. Incluso mucha gente que trabaja en este tipo de área no sabe que hay una indemnización similar a la indemnización por años de servicio, pero que corresponde a un monto que me tienen que pagar cuando termine este contrato, que equivale a 2,5 días de trabajo por cada mes que yo trabaje. Es decir, si yo trabajé 10 meses me tienen que pagar 25 remuneraciones. Si trabajé un año, que es el máximo plazo para este tipo de contrato, me tienen que pagar un mes completo de remuneración. Entonces, a diferencia de lo que pasaba antes, de que cuando terminaban los contratos por obra y faena, no había una indemnización por años de servicio como ocurre en el contrato indefinido, ahora hay una indemnización especial. Y ojo que esto es para cualquier contrato que tenga una duración superior a 30 días. Por ejemplo, si trabajan 60 días, les tienen que pagar 5 días adicionales a su remuneración, ¿ya? Existen otro tipo de contratos que en esta región también son bastante importantes, que son los contratos por temporada, ¿ya? Los contratos de trabajadora agrícola. Que se da mucho en esta época del año. Que se da mucho en esta época del año. Son muy similares en su estructura a los contratos por obra y faena, ¿ya? Son un tipo de contrato especial, ¿ya? Que también no tiene una época de término determinada, pero que sí se dice que terminan al final de la temporada de la cosecha de las frambuesas, de las frutillas, qué sé yo. Entonces, en el fondo son contratos que su extensión no depende de una fecha, pero sí depende de un hecho mismo al interior de la empresa, ¿ya? A diferencia de los contratos por obra y faena, no tienen una indemnización específica señalada en la ley, por ende, en el fondo solamente se pagan las remuneraciones, se pagan las vacaciones proporcionales del periodo, pero no hay una indemnización por años de servicio. Otra de las situaciones, y esto yo les pido a la gente que tengan mucho ojo con este tema, la ley de modernización de las relaciones laborales que se dictó en el año 2021, trajo una modificación que exige a los empleadores algo bien importante dentro del contrato de trabajo, que debe estar establecido el correo electrónico del trabajador. Bueno, uno dirá, pero ¿para qué quieren mi correo electrónico? Lo que pasa es que dice la ley que ahora será un medio de notificación válido de ciertas situaciones laborales, salvo la carta de terminación de contrato, que se puedan enviar comunicaciones por parte del empleador por el correo electrónico. Entonces, eso implica que si yo voy a fijar un correo electrónico en ese contrato, debe ser un correo electrónico que yo use y que yo revise. Porque, por ejemplo, podrían suscribirse cartas de amonestación o me podrían enviar instrucciones eventualmente por correo electrónico y si yo no lo revise, podría estar incurriendo en una falta. Así que ahí hay una situación bastante relevante. Bueno, ahí tenemos el contenido mínimo obligatorio. Además, bueno, me faltaba uno, pues la remuneración. Entonces, yo creo que es más importante para el trabajador. Aquí tiene que estar incluida no solo la remuneración fija, sino que también la remuneración variable y eventuales comisiones. La remuneración variable es básicamente eso, son montos que me va a pagar mi empleador, pero que dependan de un hecho determinado. Normalmente pueden ser comisiones, es decir, si yo soy un vendedor, por realizar determinada cantidad de ventas voy a recibir a lo mejor un porcentaje de las ventas, o si supero cierto límite de ventas voy a recibir un bono. También la remuneración variable ocurre mucho a veces en materias de construcción o en obras determinadas donde se requiere que por la celeridad del proceso termine antes. Entonces, si termina en determinada fecha, a veces también existe un bono para los trabajadores. Aquí hay un tema que yo le digo a la gente que trabaja con comisiones o con remuneración variable, que a veces esta forma de cálculo de remuneración variable escapa mucho del control del trabajador. ¿En qué sentido? Supongamos que a mí me dicen que si se venden X dinero en la empresa,
yo voy a recibir un bono de tanto, o incluso a veces es más complejo. A veces si se vende determinada línea de producto, yo recibo una comisión, pero se calcula en virtud de, de lo que hayan logrado vender todos los trabajadores de una sede, de una sucursal determinada, y yo recibo un porcentaje. Si se vende más, recibo otro porcentaje. Esto pasa mucho con los trabajadores de las farmacias, por ejemplo, o el de las compraventas de vehículos, o por ejemplo, si se vende de otra línea, voy a recibir otra comisión. Entonces, finalmente mi remuneración se compone de una serie de ítems que yo no tengo idea cómo se calculan. Entonces, aquí hay algo muy importante para los trabajadores. Cuando yo me pagan mi remuneración, el empleador está obligado a entregar una liquidación de sueldo. Entonces, en esa liquidación de sueldo, los trabajadores pueden ver que viene esta comisión, pero viene solo el monto. En los trabajadores que tienen remuneración variable, y esto también para los empleadores que no lo hacen, es importante que se haga, la ley obliga a que se entregue lo que se denomina la planilla complementaria. La planilla complementaria es una liquidación donde la forma en que el empleador llegó al cálculo de las comisiones tiene que estar explicada. O sea, es un detalle de... Es un detalle en el fondo de cómo se obtuvo esa remuneración. Y esto es muy relevante porque ocurre como muy mala práctica que muchas veces los empleadores ocultan las metas o no son transparentes con los resultados de las metas y finalmente entregan un resultado de una comisión que puede ser más baja que la que realmente se obtuvo. Entonces, si ustedes no reciben esa planilla complementaria, tienen la opción de interponer un reclamo a la Inspección de Trabajo y la inspección va a requerir esta documentación y si no existe, primero les va a obligar a confeccionarla y segundo los va a multar a la empresa que no contempla esta remuneración variable. Incluso muchos tribunales han dicho, de un tema que probablemente vamos a hablar también después, que es causal para solicitar el autodespido. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con la obligación de informar la remuneración. Y probablemente también de no pagar íntegramente la remuneración. Porque si no me entregan planilla complementaria y no me entregan las metas es porque probablemente no me están pagando la totalidad de mis remuneraciones, ¿ya? Bueno, otro de las temáticas muy importantes que debe tener el contrato de trabajo es la jornada de trabajo, que este ya es un tema. El horario, finalmente. El horario de trabajo, es decir, mi horario de ingreso y mi horario de salida. Y también el horario de colación. Ahora, el horario de colación no requiere, y esto también me lo pregunta mucha gente, como una pregunta muy, muy típica es, ¿y a qué hora tengo que salir de colación? No, la verdad es que la ley no establece que en el contrato deba fijarse a qué hora va a ser la colación. En realidad, lo único que se da en la ley es definir que es un descanso que se realiza dentro de la jornada, que es lo que ha dicho la Inspección de Trabajo, que tiene que ser al menos dentro de la mitad de la jornada, no una hora exacta. O sea, si yo trabajo 9 horas, no necesariamente tiene que ser a la hora 4:30, pero sí que no puede estar ni al inicio ni al final, porque si no, no tendría ningún sentido. Entonces, lo lógico es que tiene que ser más o menos en la mitad de la jornada y tiene que tener una duración mínima de media hora. Puede alcanzar hasta 1 hora en caso de que la jornada de trabajo supere las 7 horas de corrido, ¿ya? No puede ser superior a 1 hora, ¿ya? Salvo en los trabajadores que realizan labores en restaurantes, pubs, en esos locales, porque se entiende que en ese tipo de trabajo los horarios puntas son muy marcados. Entonces, por eso se les entregan horarios de colación en las horas muertas, que normalmente están entre las 4 y las 6 de la tarde, ¿ya? Ellos sí pueden tener una jornada de 2 horas de colación. ¿Qué ocurre ahora también en esta misma materia respecto a establecer horarios de entrada, salida, colación con las personas que están amparadas en el artículo 22 también? Ya, es que también es una temática bien relevante. A ver, voy a terminar un poquito el tema de la jornada y vamos a tocar los trabajadores del artículo 22. ¿Ya? O no, toquémoslo al tiro porque si no nos vamos a olvidar. A ver, los trabajadores del artículo 22, para que se entienda los que no lo saben, son trabajadores que no tienen una supervisión inmediata de su jefatura. Por ejemplo, pensemos en el típico caso de un supervisor de una empresa. Un supervisor que, por ejemplo, controla varias instalaciones que pueda tener una empresa determinada, pensemos en una empresa de aseo, y las va a visitar una tras otra para ver cómo están los trabajadores, si les falta algo, si hay alguna problemática que solucionar, entregar documentación, finiquitos, liquidación, etc. Y la verdad es que este trabajador no entra ni sale de la oficina de la empresa, por la naturaleza de su servicio. Puede ir a la oficina, pero normalmente va a estar en terreno. Y esto también le pasa a muchos comisionistas, vendedores, etc. Entonces estos trabajadores, como no están bajo una supervisión inmediata, no tienen un horario ni de entrada ni un horario de salida. Ellos tienen una obligación que realizar, que es realizar la supervisión o realizar la venta. Pero ellos organizan su horario de trabajo. Por ende, ocurren dos fenómenos. El empleador no les puede exigir que lleguen a una hora determinada, ni tampoco que salgan a una hora determinada porque no hay una jornada de trabajo.
Sin embargo, también lo que parece ser como algo muy bueno, también es compleja la jornada del artículo 22, porque la jornada del artículo 22 normalmente tiende a confundirse con un trabajador que está disponible 24/7 para la empresa. Claro. Y ese no es en realidad la forma en que está constituido el artículo 22, sino que debe quedar claro y establecido cuáles son mis funciones, qué es lo que debo hacer y cuánto de ello debo hacer para finalmente yo lograr cubrir aquellos requerimientos del empleador. Pero no es una obligación de trabajar 24/7. ¿Ya? Se entiende que si hay una emergencia muy grave y estamos hablando de un supervisor, evidentemente pueden ser de repente 2 de la mañana y a lo mejor le va a tocar concurrir. Sin perjuicio de ello, no es algo que debe ser habitual. Si se transforma en una habitualidad, que el trabajador trabaja, un ejemplo, 16 horas de trabajo, significa que en realidad estamos hablando de un trabajador que tiene jornada de trabajo, aunque no esté en el contrato. Y volvemos un poco atrás, que aquí lo relevante no es lo que está en el contrato, sino lo que ocurre realmente en la realidad, que se denomina el principio de supremacía de la realidad. Ese trabajador, evidentemente, que está siendo sobreexplotado, podrá poner una denuncia a la Inspección del Trabajo o eventualmente incluso una demanda ante los tribunales laborales. Ahora, aquí hay una temática también importante. El artículo 22 fue modificado por la ley de las 40 horas. Sí. Y limitó bastante esto. Todavía no está tan claro cómo en ¿Cómo se va a regular? Se va a regular en la práctica jurídica. Pero básicamente la modificación que hubo en el artículo 22 es que antes la ley definía lo mismo que hemos conversado, pero después ponía ejemplos y decía, los trabajadores que sean comisionistas, supervisores, gerentes, administradores, son personas que no están tan sujetas al artículo 22. Pero hoy día eliminó esa referencia y solamente dice que sean personas que no están sujetas, en este caso, directamente a la dirección del empleador. Entonces, aquí lo que se ha ido entendiendo, por lo menos hasta ahora, que en realidad estamos hablando de personas como los administradores, los gerentes o personas que no tienen en realidad una supervisión inmediata. Y con eso ya estamos hablando con personas que tienen potestad de mando dentro de la empresa. Es decir, que no tienen un superior arriba de ellos. Por ende, se está entendiendo que hoy día los trabajadores como los comisionistas y los supervisores ya no pueden estar sujetos al artículo 22. Tiene un sentido esta reforma. A ver, si tú me lo preguntas desde el punto de vista estrictamente jurídico, a mi criterio ellos deberían ser trabajadores del artículo 22. Pero el objetivo de esta reforma es tratar de alejar a estas personas del artículo 22 justamente por el tema del eventual abuso que se puede producir en la jornada de trabajo. De estar como 24/7 como... Claro, porque en el fondo son personas que sí están sujetos a subordinación y dependencia inmediata, porque tienen un jefe que los manda. Supongamos al supervisor de una zona, puede estar sujeto al supervisor regional, el regional nacional. Entonces, si tiene una persona que los va a mandar, a la cual tú tienes que obedecer. Mientras que los gerentes, los administradores son personas que no tienen una supervisión. Y por ende, el directorio no va a venir a decirle, oiga, usted tiene que estar a tal hora. Entonces son personas que pueden realmente organizar su tiempo y realmente no van a tener una persona arriba que les va a decir, oye, no, tú tienes que llegar aquí a las 8 y tienes que ir mañana a las 3 de la mañana a tal parte. Entonces, ese es el motivo del cambio de en realidad legal. Bueno, comenzamos hablando de la jornada, que tenemos esta jornada de trabajo que comienza a una hora determinada y que termina a una hora determinada, pero tenemos distintos tipos de jornadas. Tenemos la jornada ordinaria, que por lo menos todavía hasta ahora es de 45 horas, lo cual va a cambiar ahora durante este año, que va a bajar en realidad a 44 horas de trabajo en el mes de mayo de este año, ¿ya? O sea, falta poco en realidad, ¿ya? Va a haber una hora menos para todos los trabajadores. Y que esta fue la ley de la reforma de las 40 horas, en el año 2026 se va a producir la rebaja a 42 horas y en el 2027 ya ingresa a plena vigencia la jornada de 40 horas. Sí, algo gradual, o sea, para la gente, es algo gradual. Aunque hay empresas que se adelantaron, eso sí, y quisieron aplicar antes Efectivamente, la ley de 40 horas contempla la posibilidad de que aquellos empleadores que quieran desde ya tomar las 40 horas pueden hacerlo. Alguien diría, bueno, pero ¿es necesario que eso esté en la ley? Sí, es necesario, porque la ley decía que la jornada de trabajo, ordinaria al menos, es una jornada que es de 45 horas, es decir, no es de 39, no es de 38, no es de 37, es de 45, ¿ya? Aunque ahí hay un cierto nivel de flexibilidad y que debe estar distribuida no menos de 5 y no más de 6. ¿Por qué era importante que la ley mencionara que puede bajarse a 40 horas? Porque se puede distribuir en 4 días. Y la ley actualmente dice que es no menos de 5. Es decir, un trabajador que prestara servicio, aunque fueran de 36 horas, 38 horas o 40 horas, y estuviera distribuido en 4, hay una infracción laboral. Pero hoy día le permite a esta empresa, previa comunicación e inspección de trabajo, acogerse a la ley anticipada y pactar jornadas de 40 horas hasta en 4 días de trabajo. Igualmente pueden hacerlo en 5, pero la lógica es un poquito dar cierto nivel de flexibilidad. Claro.
Tenemos también los trabajadores de tipo parcial, que son más conocidos como los trabajadores part-time. ¿Ya? Muchos de ustedes, a lo mejor en algún momento pueden haber querido buscar algo de los trabajadores part-time y buscar en el código de trabajo y no sale nada. No, porque la ley habla de la jornada parcial. El trabajo part-time en realidad es una nomenclatura que trajimos del extranjero, de Estados Unidos, y lo adoptamos, pero la ley cuando se refiere a ellos se refiere a los trabajadores parciales. ¿Quiénes son los trabajadores de tipo parcial? Son aquellos que realizan una jornada de 30 horas de trabajo como máximo. Y ellos ahí tienen la facultad de distribuirlo en 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Ahí no hay una limitación tan explícita por parte del Código del Trabajo. Ahora bien, la reforma de las 40 horas también modificó esto y establece que serían aquellos trabajadores que tengan una jornada de 2/3 de la jornada ordinaria. ¿Por qué hubo que adaptarlo? ¿Por qué? Porque los 30 horas en 2/3 en realidad de la jornada de las 45 horas. Pero como ahora vamos a tener una reducción que primero parte de 44, luego 42, luego 40, la ley en realidad ahora dice 2/3. ¿Ya? También establece la ley a que los trabajadores de tipo parcial también tendrán una remuneración mínima, obviamente de ahí en además pueden regularlo con su empleador, pero mínima de 2/3 también de la remuneración mínima que esté vigente al momento que ustedes suscriban el contrato de trabajo. ¿Ya? Otro tipo de jornada tenemos la jornada extraordinaria. La jornada extraordinaria es la típica que conocemos nosotros como las horas extras. Las horas extras básicamente es toda cantidad de, no necesariamente horas, pueden ser minutos de jornada realizadas después de la jornada. Ojo, no antes. Porque en más de alguna oportunidad hay gente que me ha preguntado si puede ingresar a los trabajadores 2 horas antes. No, la jornada extraordinaria va después de la jornada ordinaria. ¿Ya? Para poder realizar horas extra, entre las partes tiene que haber suscrito un pacto de hora extraordinaria, es decir, que existe una disposición del trabajador a realizar hora extraordinaria que el empleador le va a encomendar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Hay una excepción donde este pacto no es necesario suscribirlo cuando por hechos imprevistos que afectan gravemente la marcha de la empresa, el empleador puede solicitar a los trabajadores sin ningún tipo de pacto que trabajen horas extraordinarias. Pero siempre esto está limitado a un máximo de 2 horas diarias y no más de 10 horas a la semana. Ese es el máximo que se puede pactar libremente entre las partes. ¿Ya? Y por último tenemos las jornadas excepcionales. Quizás las personas que trabajan en sistema de turno entiendan qué es esto. Es básicamente eso, son jornadas que no están afectas a los límites ni de días seguidos trabajando, que recuerden que no es más de 5 ni menos de 6, ni tampoco a la cantidad máxima de horas dentro del día, que son 10 horas. Son jornadas que por su naturaleza requieren previa autorización de la Inspección de Trabajo, previa aceptación de los trabajadores, trabajar en jornadas distintas. Un ejemplo, una jornada 4x4 de 12 horas de trabajo diaria. O los típicos turnos que se dan en el norte de turnos de 7x7, 10x10, hasta 20x20, que es la máxima que se puede tener en nuestro país. ¿Ya? Ahora, esto tiene ciertas situaciones especiales. Cada jornada tiene adicionalmente una cantidad adicional de vacaciones proporcionales a fin de año. O sea, en el fondo se aumenta la cantidad de vacaciones, pero va a depender del tipo de jornada finalmente que se pacte. ¿Ya? Eso es en cuanto a la jornada de trabajo. Ahora bien, durante la relación laboral hemos hablado del contenido del contrato de trabajo, pero ¿qué pasa en el marco de la relación laboral? ¿Ya? Problemas típicos dentro de la relación laboral que la gente normalmente nos pregunta. Mi empleador me quiere cambiar mis funciones. ¿Puede cambiarme las funciones? Y la verdad es que aquí, como siempre, depende. Depende en el fondo de cuál sea el contenido de mi contrato. Porque dentro de las obligaciones del contrato de trabajo, el empleador debe establecer cuál va a ser mi función en la empresa. ¿Ya? Y esas funciones pueden estar claramente definidas, es decir, el empleador coloca todas las funciones y cada una de las que yo voy a realizar, o me puede colocar que yo voy a realizar labores administrativas y labores afines. Ya. ¿Qué ocurre si yo el día de mañana mi labor dentro de la empresa siempre ha sido, por ejemplo, emitir facturas? Yo solo emito facturas, nunca he hecho ningún otro tipo de trabajo. Llevo un mes trabajando y solamente emitía facturas. Y resulta que el empleador un día me dice, no, tú ya no vas a emitir facturas, o sí, vas a emitir facturas, pero aparte vas a dedicarte, no sé, a juntar esas facturas y hacer un cálculo de cuánto vendemos mes a mes. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿puede cambiarme las funciones? La verdad es que, en principio sí, porque en realidad no me está cambiando las funciones, me está pidiendo que haga unas funciones de algo que ya estaba comprendido dentro de mi contrato, porque decía que yo realizaba labores administrativas. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa si ese mismo caso se da en un trabajador que lleva 3 años trabajando en la empresa? El trabajador toda su vida solo ha emitido factura, enviado factura y eventualmente cobrado la factura a los proveedores.
Y resulta que un día le dicen, no, tú ya no vas a emitir más facturas, sino que ahora vas a trabajar de apoyo para el gerente. Y ya vas a ver lo que él te pide hacer, eso es lo que tú tienes que hacer. Aquí la situación cambia un poco, porque independiente de la redacción del contrato de trabajo, que dice que yo voy a hacer labor administrativa, apoyo administrativo, pero no la especifica, yo puedo, en el marco de una relación laboral, cuando se extiende en el tiempo, pueden nacer además obligaciones que no estén escrituradas, ¿ya? Eso se denomina las denominadas cláusulas tácitas. Una cláusula tácita es básicamente un derecho y obligación que adquieren las partes por el solo hecho de repetirse a lo largo del tiempo, pero tiene que ser continuado y de una relación laboral de larga data, porque si no, no se daría la continuidad. En ese caso, ese trabajador podría fácilmente decirle a su jefe, oiga, no, mire, yo siempre tengo estas funciones, si hay discrepancias se puede llevar a la inspección de trabajo y si la inspección de trabajo no logra dirimir el asunto, hasta el tribunal laboral. Dependiendo obviamente de la cláusula tácita, porque podrían haber cláusulas tácitas incluso más importantes que esa. Por ejemplo, podría yo ocurrir que todos los años, en el mes de marzo, a mis trabajadores les doy un bono de 500.000 pesos. Y resulta que llevo 5 años trabajando y siempre lo doy. Pero el sexto año digo, no, no hay más bono. Sin ningún motivo específico, que la empresa está pasando un mal momento, no, simplemente yo ya no quiero dar esos 500.000 pesos. Entonces un trabajador podría reclamar que en realidad existe habitualidad en el pago de ese bono. A mi entender sí, porque ya existen más de 5 años, siempre se ha pagado, y si bien no está escriturado, nace una obligación para el empleador en el fondo de entregar este derecho. Por ende, cuando ustedes tengan una situación de cambio de funciones, yo ahí la recomendación es asesórense con un abogado. ¿Por qué? Porque podrían ustedes estar en el caso de existir cláusulas tácitas o en el caso de que en realidad las labores están tan detalladas que no hay un marco para poder modificarlas, ¿ya? Ahora, en ese sentido, el empleado en este caso puede exigir un detalle específico de las funciones que le toque realizar, o Mira, eso va a depender específica, porque hay cosas que, por ejemplo, son muy amplias muchas veces, ¿no? efectivamente, mira, en realidad no se puede exigir, porque Ya. la ley establece que debe establecerse cuál es lo que va a hacer el trabajador, pero puede ser genérico, ¿ya? ¿Qué no puede pasar? Que si yo soy administrativo, me cambien, por ejemplo, a ser vendedor, o viceversa. Es decir, que la naturaleza de mis funciones se alteren. Si se altera la naturaleza de las funciones, ahí ya da lo mismo si yo llevo un día o llevo 10 años trabajando. O sea, eso no puede hacerse. Si normalmente el problema va a estar dentro de cuando se tratan de funciones muy relacionadas al cargo. Ahí yo les recomiendo que se consulten con un abogado. Existe otro tipo de situación también que habitualmente las personas consultan de problemas dentro de la relación laboral que tiene que ver con el cambio de la jornada de trabajo. Aquí hay dos opciones. La primera opción es que mi empleador altere mi hora de entrada o mi hora de salida, o que mi empleador cambie completamente mi jornada. Un ejemplo, puede que el día de mañana mi empleador me diga, ¿sabes qué? Tú vas a entrar media hora más temprano y vas a salir media hora más temprano. Es decir, misma jornada de trabajo, pero se altera el horario de entrada y salida. ¿Puede el empleador hacer eso? La verdad es que se puede, independiente de que esté en el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley dice que el empleador tiene algo que se llama la potestad de mando. Y dentro de la potestad de mando se incluye algo que se llama el jus variandi. El jus variandi es la facultad que tiene el empleador de poder modificar el contrato de trabajo sin modificar las cláusulas esenciales. Y se ha entendido que se puede modificar el horario de entrada y salida hasta en 1 hora. Es decir, yo podría anticipar o retrasar el horario de entrada y lo mismo con el horario de salida. No puedo cambiar las horas de trabajo, pero sí se podría cambiar de esa manera. ¿Cuándo ocurren situaciones más complejas? O sea, ¿qué no puede hacerse? Yo a un trabajador que le tengo una jornada, no sé, pues de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no le puedo decir que va a entrar a las 8 de la noche y salir a las 5 de la mañana. O sea, eso no podría cambiarse. Ahora, siempre aquí hay situaciones que son más complejas de determinar. Les voy a poner un caso. Supongamos un guardia de seguridad. Normalmente los servicios de seguridad, salvo los que se dan en el retail, son servicios 24/7. Es decir, no es que el trabajador esté ahí las 24 horas del día, pero sí a través de sistemas de turno, la empresa de seguridad a través de distintos guardias va a cubrir los puestos, cosa de que estén todo el día cubiertos, porque en el fondo no sirve mucho que haya seguridad solamente en el día, sino en la noche. O sea, no tendría mucho sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente este tipo de contratos, y también otro tipo de contratos que requieren que de empresas de que se mantienen todo el día trabajando, ocurre mucho también en el área de la salud, en el cual se establecen sistemas de turno, ¿ya? Y aquí empiezan los problemas. Supongamos, el contrato de trabajo de estos trabajadores uno nos lee y muchas veces dice, y su jornada de trabajo será la siguiente.
Y no dice como la jornada de trabajo de un trabajador normal de 8 a 17 o de 9 a 19, qué sé yo, sino que dice un horario, después dice otro, y te puedes encontrar en algunos casos con hasta 15 jornadas de trabajo distintas. Y al final se coloca que va a ser el requisito del empleador, que se va a entregar una pauta de trabajo y que mes a mes se va a comunicar los horarios. ¿Eso es posible de hacer? La verdad es que sí, es posible de hacer porque el empleador puede tener distintas jornadas de trabajo en relaciones laborales que sean de tipo continuo, como los guardias de seguridad, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, cambiar el lugar de trabajo. Ya, vamos a ir a eso. Ya, déjame terminar este último Ya. acápite. Ahora, volviendo un poquito atrás, dijimos que si yo hacía funciones permanentes durante mucho tiempo, podía yo tener esta denominada cláusula tácita de que en realidad esa era mi función independiente de lo que diga el contrato. Con el tema de la jornada pasó lo mismo, porque me ha tocado ver a muchos guardias de seguridad que dicen, chuta, yo llevo 6 años trabajando con la empresa y siempre he trabajado de 8 a 5 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo soy un trabajador, un guardia de seguridad, y todos los meses mi jornada va cambiando, ¿ya? Yo voy adaptando mi sistema de vida, mis relaciones familiares, en relación de mis jornadas de trabajo. Pero si yo toda mi vida he trabajado 8 a 5 de la tarde, yo adapto mi relación familiar a que después de las 5 de la tarde yo estoy disponible, incluso para realizar actividades como hobby, un segundo trabajo, etcétera. Y viene mi empleador después de 6 años y me dice, no, ahora vamos a respetar el contrato y usted mañana me entra a trabajar a las 3 de la mañana. Entonces, ¿puede el empleador cambiarlo? En principio sí, pero aquí se genera lo mismo que habíamos conversado antes. Aquí ya hay una cláusula tácita, porque hablamos de un trabajador que lleva 6 años trabajando, a pesar de lo que hizo su contrato, con la misma jornada de trabajo. Y ese trabajador sí va a poder reclamar y decir que en realidad su jornada de trabajo se le tiene que respetar, porque independientemente de lo que diga el contrato, él lleva mucho tiempo en la misma jornada y organizó su vida en base a esa jornada. Así que ahí también les recomiendo que consulten con un abogado o vayan a la inspección de trabajo para asesorarse por este tipo de materia. Y en cuanto a lo que tú me estabas consultando, que también es la tercera temática de las más discutidas, el cambio de lugar de trabajo. ¿Puede cambiarse por parte del empleador el lugar de trabajo? Sí, pero tiene requisitos. ¿Ya? Ya. El requisito genérico es que no debe causar un perjuicio al trabajador. Algo en realidad difícil de determinar. Para el empleador no hay perjuicio, para el trabajador siempre hay perjuicio. Entonces, Un gasto ¿cómo, más, por ejemplo, ¿cómo si es que trabaja en conciliar otra esas ciudad? dos posturas? ¿Ya? Hay parámetros aquí. Lo que ha dicho en el fondo tanto la inspección de trabajo, los tribunales y el mismo Código del Trabajo, es que primero tiene que ser dentro de la misma comuna. Es decir, no me Ya. pueden cambiar de trabajar de San Javier a Villa Alegre. ¿Ya? Aquí evidentemente hay un perjuicio en el cambio comuna. ¿Dónde pueden haber diferencias de los cambios de comuna? Por ejemplo, si tú vives en Santiago, muchas veces los cambios de comuna puede ser una cuadra. O en Talca también. Entre Maule y Talca cruzan la cuadra y está en el otro lado. Entonces ahí siempre, también hay ciertas interpretaciones para ese tipo de materia. Pero en principio el cambio de comuna ya se entiende como un cambio que genera un perjuicio. También se genera un perjuicio cuando el lugar al que yo me están enviando está mucho más alejado en realidad del lugar donde yo prestaba los servicios. Un ejemplo, por ejemplo, porque cuando uno vive en una comuna mejor más pequeña, no puede que esto no ocurra. Pero me puede ocurrir a mí que yo viva en San Clemente, que es una comuna muy grande, y me manden a trabajar a la cordillera. O sea, evidentemente es la misma comuna, pero causa un perjuicio la distancia que tiene allí. Ahora bien, tampoco me pueden alterar la remuneración en ese cambio de lugar, tampoco me pueden alterar las funciones, o sea, esos son prerequisitos que tienen que cumplirse. Si a mí me mandan a otro lugar y me cambian el cargo, me cambian mi remuneración, me cambian la jornada, no, ninguna posibilidad que ese cambio se genere. Ahora bien, yo aquí tengo algo que mencionarle a los trabajadores que es tremendamente relevante. Si a mí mi empleador me cambia mi puesto de trabajo, o el lugar de trabajo, perdón, y yo no estoy de acuerdo, la ley no basta con que, y esto ocurre mucho, que muchos trabajadores dicen, no, yo no voy a ir a trabajar en ese lugar y me voy a presentar en el mismo lugar donde yo ejercía mis funciones habitualmente. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley dice que el jus variandi, que esta facultad de modificar la relación laboral, alcanza el lugar de trabajo. Y por ende, yo debo cambiarme. Pero, si no estoy de acuerdo, tengo la obligación, bueno, en realidad, si yo quiero hacerlo, de interponer un reclamo a la inspección del trabajo dentro de plazo de 30 días. Y resuelve la inspección del trabajo. Si yo no lo presento o voy el día 40, ya no se puede hacer nada. O sea, hay 30 días para ingresar ese reclamo. Si no hago el reclamo, significa que yo acepto que el empleador me cambie mi puesto de trabajo. Pero, mientras esto se discute, yo debo cambiar mi lugar de trabajo. Salvo que la inspección de trabajo en su primera resolución ordene a la empresa
que regrese al lugar donde se encontraba la persona. Pero en principio, para que ustedes lo tengan claro, en qué caso fuera en la comuna, que la distancia sea muy amplia, que me cause un perjuicio grave, que me cambie mi jornada de trabajo, que me cambie mi remuneración o que me cambie mis funciones. En ninguno de esos casos es admisible un cambio de la relación laboral. Perfecto. Bueno, hay dos temáticas bien grandes que nos están faltando, pero me parece que vamos a tener que dejarlo Sí, por para tiempo ya estamos. Sí, para tendrá que ser la próxima. parte 2 el próximo jueves. Lo quiero anticipar. La parte 2 va a ser entonces accidentes laborales, causales de terminación del contrato de trabajo, qué debe contener un finiquito y el autodespido. El autodespido, que es una materia que ya conversamos en una oportunidad hace algún tiempo, lo vamos a refrescar. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo se contacta la gente con esta oficina de abogados que tienen en Talca? Mira, ahí me parece que está apareciendo nuestra página web, que es www.jurismaule.cl. Ahí están todos nuestros medios de comunicación, nos pueden llamar por teléfono, pueden agendar una hora, pueden mandarnos un WhatsApp, pueden mandar un correo electrónico y nosotros los vamos a atender. La primera entrevista es gratuita y dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, les damos una cotización y ustedes nos pueden decir, ok, estoy de acuerdo. También un tema que mucha gente nos pregunta, ¿tengo que pagar todo o en cuota? Nosotros les damos la posibilidad de que paguen en cuota. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Nos vemos el próximo jueves y a ustedes también les damos las gracias por haberse acompañado de este programa matinal. Nos vemos a las 14 horas en las noticias de media tarde. Será hasta entonces. Chao, chao. Que esté bien.